Sí, señores, y continuando con mucho más, hoy quiero hablarles de un tema muy interesante. Faltan 7 días para las elecciones en Venezuela. Y María Corina Machado ha dado una entrevista al diario El País de España. En esa entrevista, la opositora está convencida de que en caso de que el chavismo pierda, tendrán que aceptar la derrota. La campaña presidencial en Venezuela es muy inusual, ya que la principal candidata ni siquiera puede postularse debido a un veto injusto. A pesar de esto, María Corina Machado ha logrado ganar popularidad y las encuestas la sitúan por encima de Nicolás Maduro. El chavismo alega que estas encuestas no representan la realidad, pero Machado confía en que Edmundo González tiene una ventaja abrumadora. Estábamos hablando de una diferencia que ya supera los 30 puntos, algunos superan los 40 puntos y seguimos creciendo cada día. Y eso no solamente por las encuestas, sino en las calles se ve qué es lo que está aconteciendo y el apoyo que le dan a María Corina Machado. Sin embargo, no son las encuestas, es lo que estamos midiendo en las calles. Cualquier persona que está en Venezuela hoy te va a decir que esto es una energía inédita a favor de la voluntad del cambio y de la determinación de hacer valer esta decisión que está tomando los venezolanos, el chavismo, y ya los derrotamos en la calle. Veamos la información y este video. Queridos venezolanos, hoy domingo 21 de julio estamos a solo 7 días del 28 de julio y por eso hoy queremos que sea un día de oración por Venezuela, para que Dios siga acompañando nuestros pasos, iluminándonos y protegiéndonos a lo largo de este camino arduo por el que hemos transitado juntos. Por eso hoy en todo el país, pueblos, ciudades y también alrededor del mundo, los venezolanos de distintas confesiones nos reunimos para orar juntos. Hoy, los que están en Caracas, les invitamos a que nos acompañen a la Plaza Bolívar de Chacao a las 4 de la tarde. Dios nos bendiga, porque esto, por nuestros hijos, por nuestro país, lo vamos a lograr. Lo que acabamos de ver es María Corina Machado, que hoy tuvo la particularidad de asistir a una iglesia, a una misa con Edmundo González Urrutia, para pedir por la paz y la tranquilidad y la liberación del pueblo de Venezuela. Realmente, cuando vemos los detalles de lo que ha acontecido todos estos días, hemos visto que María Corina Machado, que por supuesto la destacada líder opositora venezolana, ha estado en el centro de la atención política recientemente. Algunos aspectos relevantes de esa entrevista y de las declaraciones en relación a las elecciones presidenciales en Venezuela es esa entrevista donde María Corina Machado expresó en el diario El País su confianza en que Edmundo González Urrutia, el candidato opositor, obtendrá una victoria abrumadora en las elecciones. Las encuestas indican una diferencia significativa a favor de González Urrutia. María Corina Machado destaca la energía inédita en la calle a favor del cambio y la voluntad de los venezolanos por un nuevo rumbo. Además, María Corina Machado afirmó que en este caso de una derrota del chavismo están dispuestos a una transición pacífica. Así que bueno, ojo con esto. La intervención en el Senado de España, María Corina Machado también habló ante el Senado de España sobre la situación en Venezuela y las elecciones presidenciales del 28 de julio. Su voz ha resonado internacionalmente en defensa de la democracia y los derechos humanos. Líder de la oposición también, a pesar de su inhabilitación para participar directamente en las elecciones, Machado sigue siendo esa figura clara del antichavismo y lidera la oposición en Venezuela. Además de esto, vemos a la receptividad que tiene María Corina Machado con el pueblo de Venezuela, esperanzado por un cambio justo, razonable
abrumador de ese cambio político que es necesario en el país. Vuelvo, repito, en resumen, María Corina Machado está comprometida con la transición democrática en Venezuela y sigue siendo una voz influyente en la política del país. Y eso es algo que no hay que dudarlo. Además de esto, María Corina Machado ha dicho que están pidiendo que se cuenten los votos. Estoy convencida, dice María Corina Machado, que será una participación masiva aunque pongan obstáculos en la movilidad o en los servicios públicos, a pesar de lo que está haciendo el régimen con la violencia. La gente va a salir a votar, afirma María Corina Machado, y este es uno de los días que representa para los venezolanos la oportunidad de reunificar a su familia, recordándoles a la comunidad nacional e internacional, son 7 millones de venezolanos que han abandonado el país en los últimos años. Lo que pido, y eso es lo que ha dicho María Corina Machado, es que los venezolanos salgamos y permanezcamos todos de manera cívica y organizada. Los votos tienen que contarse. No se ha firmado un documento que promovían los presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva de aceptación de resultados, tanto por parte del gobierno de Maduro como de ustedes de la oposición. Así que les preocupa que se llegue hasta aquí con ese vacío. Y yo ni siquiera conozco el documento, ni Edmundo tampoco lo conoce, y eso es lo que realmente ha dicho María Corina Machado en esa entrevista al diario El País, donde ella dice que realmente desconoce ese tipo de manipulación y documentos que a la final no existen. Era una forma de acordar una paz tras el 28 de julio, pero sobre todo una transición y una gobernabilidad sostenible. La respuesta a la siguiente pregunta es que ¿por qué los resultados le corresponderán a Maduro? Aceptarlo, la sociedad venezolana se encargará de hacerlo valer. La política internacional tiene un rol muy importante porque el desenlace del 28 de julio es decisivo para muchas generaciones de venezolanos. Esta es la oportunidad de hacer una transición pacífica en el país, y Edmundo y yo hemos sido firmes en que estamos dispuestos a avanzar en un proceso de negociación real para hacer una transición pacífica, y es lo que ha dicho pues María Corina Machado al diario El País. Y como se imagina un escenario en el que Edmundo González Urrutia gane las elecciones, Maduro estará 6 meses controlando la institucionalidad. La transmisión de poder será el 10 de enero del año 2025. Dicho de esa manera, suena muy complejo porque además estamos hablando de una situación muy delicada. Tenemos una situación crítica de la calidad de vida de los venezolanos. La gente va a querer ver resultados, desde luego habrá exigencias complejas y nos corresponderá asegurarle a todos aquellos venezolanos que no votarán por nosotros o que no participaron, que si son parte de este enorme alcance nacional, vamos a darle seguridad a los venezolanos de que no viene un proceso de revancha, sino un proceso para lograr la institucionalidad democrática. Y eso tiene que ser muy preciso. La próxima pregunta que le hicieron a María Corina Machado en esa entrevista al diario El País es la siguiente: ¿qué sería su papel en esa transición? ¿Cuál sería el papel real de María Corina Machado en esa transición? Respondió que seguirá con lo que ha hecho hasta ahora, cumplir un primer mandato. Fue elegida en unas elecciones primarias opositora por más del 90% de los votos, lo cual fue un hito fundamental. El 28 de julio después hay mucho margen. Otra pregunta que le hicieron a María Corina Machado, que se habla mucho de la lealtad de las Fuerzas Armadas con el chavismo. ¿Tiene algún contacto dentro que le asegure que hay facciones dispuestas a un cambio? Y ella respondió: ojo, yo tengo muchísimos contactos con las Fuerzas Armadas por mi recorrido en el país. Lo que estoy viendo en los últimos días es alucinante. Le brillan los ojos ante la inminencia de la posibilidad de un proceso de cambio profundo y de reunificación, por cierto, de la familia. Ellos también tienen hijos, hermanos, son testigos del saqueo del país y la afectación de los derechos humanos.
Ellos están muy claros que esta violencia y amenaza de Nicolás Maduro, para que haya una guerra tiene que haber un enemigo. Maduro fue grabado diciéndole a una familia que si ganaba la oposición habría un conflicto armado. El país se ha unificado y esa tesis del enemigo interno se ha desmantelado con los hechos. Aquí no hay enemigo, el país está unido como nunca antes, y eso es obvio. ¿Qué tal la respuesta? Y la siguiente pregunta que le hicieron a María Corina Machado: ¿por qué Maduro se ha abierto a negociar con la Casa Blanca apenas a 2 semanas del día de votaciones? ¿Cree que busca al presidente? Y ella respondió: en la medida en que se acerca a las elecciones, han visto que sus estrategias de violencia y represión no han tenido efecto. Cuando tú rompes las vías, cuando persiguen a los transportistas, cuando no suministras gasolina por 10 días, la gente se da cuenta de que se traspasan todas las barreras. Ellos se están dando cuenta de que este movimiento que viene con fuerza y dentro del chavismo se está produciendo. Esto es con la base, y ya se doy, y hay sectores que ya lo hablan y lo dicen. Y es verdad y con razón. Y esto es lo que está sucediendo realmente. Y esas son algunas de las preguntas que le hacen a María Corina Machado, realmente donde ella detalla lo que ella aprecia de lo que pudiera acontecer en el escenario político en el país en los próximos días. Además de otras preguntas, en esa entrevista la opositora se muestra convencida de que en el caso realmente de ocurrir, el chavismo se dará una derrota. No queda de otra. La mujer que ideó este plan de amenaza de continuidad de 25 años de revolución bolivariana se encuentra al otro lado de la pantalla, en Caracas, a 7 días, y se ve a sí misma acompañando una transición histórica. Dios mío santo, y estos son acontecimientos que están pasando actualmente en Venezuela. Si es necesario que muchos de ustedes que estén escuchando la emisión, por favor puedan compartir los grandes acontecimientos que están pasando en Venezuela. Es un momento histórico para el país. Así que bueno, una de las tantas preguntas que le hicieron a María Corina Machado es que si en el día de las elecciones o las posteriores el Consejo Nacional Electoral no diese un resultado por cualquier motivo, le asusta lo que pudiese venir. Maduro se ha confesado, dice María Corina Machado, su campaña es la violencia. Nuestros actos de campaña son sin camiones, sin sonido. Con la violencia, con la amenaza de violencia pretenden disuadir a alguien que vaya a participar. Eso hacia adentro no le funciona. Y yo soy, en el caso, como decía Hugo Chávez, resulta que en el caso o en el caos ellos son el caos. Creo que la comunidad internacional ya no cae en ese chantaje y ha entendido que a pesar de todas las provocaciones o todos los ataques brutales, va a perder. Yo tengo 24 personas presas, 72 detenciones en 2 semanas de campaña. Nosotros no hemos caído con provocaciones de violencia. Eso no quiere decir que actuemos con debilidad. Nos mantenemos firmes y así hemos avanzado. Y yo creo que ese mensaje no tiene efecto alguno ni en la oposición ni en los militares que con sus últimos que quieran una guerra, poner militares en uno de los contra la sociedad civil venezolanos. Así que eso no va a pasar y eso es lo que los venezolanos queremos. Yo creo que el antídoto es una altísima representación ciudadana. Más claro que lo que hemos escuchado, esas respuestas que ha dado María Corina Machado en esa entrevista ha sido muy contundente. La única opción o la única arma que tiene el pueblo de Venezuela es la unificación, la unión y realmente la petición de un cambio político en el país que es necesario. Así que bueno, yo lo dejo con toda la información de lo que está aconteciendo en Venezuela. Así que bueno, faltan 7 días para las elecciones. No olvides darle like y comparte este video para que muchas de las personas entiendan qué es lo que está pasando a último momento en nuestra hermosa Venezuela. Hasta pronto y mil bendiciones. Hemos avanzado y si no hubiéramos hecho